Y vos, oh Padre, inclinaos sobre vuestra pequeña, pobre criatura. Pero como entra en ese surco cristológico, hay que tener presente el cántico paulino de vísperas, Pablo a los colosenses. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Y lo mismo que yo soy hijo en el Hijo, soy criatura en el primogénito de las criaturas. Por lo tanto, Jesucristo es la criatura con mayúsculas, o sea, la flor más fragante de la creación, criatura en cuanto hombre. Y María, dice Isabel en los últimos ejercicios, al final de los últimos ejercicios, cuando tiene esa especie de cántico mariano que referíamos anteayer, dice: después de Jesucristo y con la distancia que hay de lo infinito a lo finito, existe una criatura que también fue la gran alabanza de gloria de la Santa Trinidad, que fue siempre pura, inmaculada, irreprensible, María. O sea, Isabel es la pequeña criatura, es como el fruto de las dos criaturas excelsas de la creación, Jesús y María. Y como es tan pequeña, le dice al Creador, al Padre: inclinaos, inclinaos sobre mí. Il se penché es la traducción francesa, él se inclinó, la traducción francesa del Magnificat, que la Vulgata dice: respexit humilitate mancille sue. Nosotros decimos: ha mirado la humillación, que está mal dicho, que no es la humillación, que es la humildad. Ha mirado la humildad de su sierva, pero la ha mirado desde arriba, la ha mirado inclinándose, abajándose a mirarla. Y por tanto hay una primera reminiscencia mariana, un eco mariano en todo este parrafito en el que se reza al Padre Eterno. Hay un perfume mariano y empieza a aspirarse aquí, en este inclinaos sobre mí, pobre criaturita, como os inclinasteis sobre la humildad de vuestra esclava María. Después dirá: cúbrela con tu sombra. Esto de la inclinación de Dios, del abajamiento de Dios, del ponerse Dios a nuestro nivel, es una idea querida para Sor Isabel. Lo dice en una carta a su hermana, en la que le dice que como es madre ya de dos niñitas, pues tú que eres madre sabes qué abismos de amor ha puesto en tu corazón para con tus hijas, y puedes comprender la grandeza de este misterio. Hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos. ¿Cuál es la herencia? Nos ha hecho capaces de tener parte en la herencia de los santos, en la luz. Estamos en Dios. Y un poco más abajo dice: que el Espíritu Santo imprima en tu alma la imagen de la belleza divina, para que el Padre, al inclinarse hacia ti, no vea más que a su Cristo y pueda decir: esta es mi hija muy amada, en quien tengo todas mis complacencias. Inclinaos. El Padre está, dice en otra carta, día y noche inclinado sobre nosotros. O sea, el Padre está volcado sobre nosotros. A uno de sus seminaristas
que en aquella tráfago que hubo en el seminario de Dijon, abandonó el seminario, después volvió. Bueno, pues el abate Bobby le dice ella que el Padre está día y noche inclinado sobre nosotros, queriendo comunicársenos, infundirnos su vida divina para hacer de nosotros seres deificados que le irradien por todas partes. Inclinaos sobre vuestra pobre criaturita. O sea, es como un contraste. Toda vuestra grandeza, toda vuestra majestad, toda vuestra santidad, toda vuestra omnipotencia se abaja a mi pobreza, a mi miseria, a mi pequeñez, a mi nada. Me veo tan pequeña cuando veo sobre mí inclinada vuestra santidad. Tercera canción de la llama. Para él, ese arroparnos Dios con su presencia son los resplandores que dan las lámparas de fuego. Las lámparas de fuego son los atributos de Dios. Cada atributo es una lámpara. Su justicia, su misericordia, su omnipotencia, su amor, bondad, sabiduría, en fin, todo en un único y simple ser. Y dice que estas noticias que el alma tiene de Dios le son al alma muchas lámparas que distintamente le lucen al alma, pues de cada una tiene noticia y le dan calor de amor. Y todas ellas son una misma lámpara, que es el Verbo, el cual, como dice San Pablo, es resplandor de la gloria del Padre. ¿A cuál lámpara es todas estas lámparas? Porque luce y arde de todas estas maneras. Luce y arde de muchas maneras en una manera, porque luce y arde como omnipotente, luce y arde como sabio, luce y arde como bueno, luce y arde como fuerte, como justo, como verdadero, etc. Y así va diciendo cómo esas lámparas divinas alumbran al alma y le dan calor de amor. Estas lámparas le lucieron bien a Moisés en el monte Sinaí, etc. Hace una larga, preciosa explicación, y al final de la canción, o hacia la mitad, cuando dice los resplandores, dice: estos resplandores son inestimables mercedes y favores que Dios hace al alma, que se llaman por otro nombre obumbraciones. Obumbramiento quiere decir hacimiento de sombra, y hacer sombra es tanto como amparar y hacer favores, porque llegando a tocar la sombra es señal que la persona cuya está cerca para favorecer y amparar. Y por eso se le dijo a la Virgen que la virtud del Altísimo la haría sombra, porque había de llegar tan cerca de ella el Espíritu Santo que había de venir sobre ella. Pues esta es la súplica de Sor Isabel aquí: cubrid a vuestra criaturita con vuestra sombra. Así como os inclináis sobre mí, oh Padre, como os inclinasteis sobre la humildad de vuestra esclava María, así hacedme sombra, como se la hicisteis a ella. También hemos dicho, se alude a la transfiguración. Cuando la nube en el Tabor cubre a los apóstoles, ellos escuchan: este es mi Hijo amado, en el cual tenéis vuestras complacencias. Oh Padre, cubridme con vuestra sombra, no veáis en mí sino al bien amado,
en quien habéis puesto todas vuestras complacencias. Está haciendo una evocación de todo el Evangelio aquí, Sor Isabel. Dice San Crisóstomo, como tiene ese estilo oratorio directo, incisivo, y significa pico de oro, Crisóstomo, pues le dice: Pedro, no te asustes, cuando comenta en su evangelio, en su homilía al Evangelio de Mateo, la transfiguración, dice: Pedro, ¿por qué temes? ¿Por qué te espantas? No te asustes. ¿Qué quiere decir en quien tengo todas mis complacencias? Es el Padre Eterno hablando con San Pedro. ¿Qué quiere decir en quien tengo mis complacencias? Pues mira, en quien descanso, en quien a quien acepto porque cumple con celo cuanto viene del Padre, y no hay más que una sola voluntad entre él y el Padre. Y si el Padre quiere que éste sea crucificado, tú no te ofendas, Pedro. Y se pregunta Crisóstomo después, ¿por qué aquí cayeron sobre sus rostros los apóstoles y en el Jordán no? Cuando fue la misma voz y la misma manifestación del Padre en el Jordán. Y se contesta: porque en el Tabor era tan grande la soledad, tan grande la altura, tan grande el silencio, tan grande la luz y tan grande la nube. Y por eso sobrevino sobre los apóstoles un sentimiento de adoración y de reverencia profundísima. Cuando preparando un poco esto he ido a buscar lo que decían los padres de la Iglesia y he descubierto esto tan hermoso de San Juan Crisóstomo, me parecía figurarme que estaba escrito para la carmelita. Porque una carmelita es un alma que tiene que vivir postrada, tiene descalzos los pies, pero sobre todo el alma. Quítate las sandalias, que la tierra que pisas es santa. Una carmelita se postra muchas veces al día, o para orar, o para humillarse, o para pedir perdón, o para dar gracias, pero se postra en su cuerpo, pero el alma la tiene siempre postrada. Está siempre presa de un santo temor reverencial como el de los ángeles, adorando al Dios Trino y Uno. ¿Por qué? Porque en este monte solo mora la honra y gloria de Dios. Y así como en el Tabor, también en el Carmelo y también en el Cerro de los Ángeles, la soledad es tan alta, el silencio es tan alto, la luz y la nube son tan altas que una esposa del Verbo encarnado vive temblando y está cosiendo, está cocinando, está barriendo, está durmiendo o está bailando la recreación, pero su alma está temblando de estremecimiento adorante, porque está siempre en la cima del monte. Ese monte unas veces es Calvario, otras veces es Tabor, pero es siempre Carmelo. Y el Carmelo es el lugar donde el Dios del Sinaí tiene sus confidencias más íntimas y más regaladas con sus almas escogidas, aunque a veces éstas no se den cuenta y su sensibilidad solo perciba que la cima del monte es un desierto abrasado, pero el Señor se está complaciendo con ellas. Vuestras caridades viven en el monte, en lo alto del monte, este Carmelo, de una manera más gráfica que ninguno de los que yo conozco. Está como una lámpara puesta en lo alto del monte, para que dé luz. Pero para eso sus moradoras tienen que vivir estremecidas, porque en la cima del monte está la gloria de Yahvé, está el encuentro con el amado. Y viven cada una cubiertas por la sombra, por la Shekinah, por la fuerza del Altísimo, como María. Y tienen que vivir así. La mezcla que consiguió la Santa Madre en la Iglesia es única. La carmelita es la mujer más, dentro de su gravedad religiosa y de su porte de
de reina que tiene que tener, pero es la mujer más desenfadada y más alegre y más llena de naturalidad. Pero ahí hay un hondón del alma donde todo es estremecimiento adorante. Viven en el monte y el Altísimo está cubriéndolas con su sombra. Que el Padre te cubra con su sombra, desea Sor Isabel en algunas cartas. Y lo que desea para sí misma es que el Padre, al mirarme, pueda reconocer a su Hijo. Veamos un momento y terminemos ya. El cielo en la fe. En el tercer día, ella reconoce su pobreza. Permanezco en mi pequeñez, veo mi nada, mi miseria, mi impotencia. Me veo incapaz de progresar, de perseverar. Veo la multitud de mis negligencias, de mis defectos, y me veo en la indigencia. Me prosterno en mi miseria, reconociendo mi pobreza, y la pongo delante de la misericordia. Pongo la alegría de mi alma en cuanto a la voluntad, no en cuanto a la sensibilidad, en todo lo que puede inmolarme, destruirme, abajarme, pues quiero hacer lugar a mi Maestro. No soy yo ya quien vive, es Él quien vive en mí. No quiero vivir más de mi propia vida, sino ser transformada en Jesucristo para que mi vida sea más divina que humana y el Padre, inclinándose sobre mí, pueda reconocer la imagen del Hijo muy amado en quien Él ha puesto todas sus complacencias. Este es el deseo de Isabel, que su alma, dirá en otra carta y en otra poesía, sea un cristal que refleje la divinidad del Hijo y que el Padre se mire complacido en ese espejo. Bien, tenemos suficientes. Hoy somos más breves para no acortar más la adoración. Sí quiero terminar con una referencia al episodio de la Santa Madre cuando le habla la Virgen de la Clemencia en la Encarnación, cuando ella ve viva a la Madre de Dios rodeada de ángeles y le dice: bien acertaste en ponerme aquí, yo estaré presente a las alabanzas que hiciereis a mi Hijo y se las presentaré. Sigue ella escribiendo su cuenta de conciencia y dice: después quedéme en la oración que trayo de estar el alma con las tres divinas personas. Siempre me ha gustado mucho imaginarme este episodio, con el friazo que haría aquella noche, 19 de enero del 72, 19 de enero en Ávila. Y las monjas no estarían más que deseando, en cuanto acabara completa, de meterse en la cama tiritando y dando diente con diente. Pues la Santa Madre todavía se le hacía poco y se queda en el coro, ella sola, para regalarse con las tres personas divinas. Quedéme en la oración que trayo de estar el alma con la Santísima Trinidad. Me parecía que la persona del Padre me llegaba así y me decía palabras muy regaladas. Qué pena que no las escribiera todas. Solo escribió, yo quiero pensar que la más importante, porque dice, me decía palabras muy regaladas. Entre otras me dijo estas, y quédense con esto, y recíbanlo hoy como una caricia del Padre Celestial, en la adoración a su Hijo sacramentado. El Padre le dijo a la Santa Madre: yo te di a mi Hijo, y al Espíritu Santo, y a esta Virgen. ¿Qué me puedes tú dar a mí?